Estos son problemas que pueden causar hipertensión. En este caso, enfermedad renal, aguda o crónica, diabetes, y la hiperadianorcorticismo, hipotiroidismo, obesidad, neumonía y hiperaldosteronismo. Y en los gatos, pero fíjense que en los dos está la obesidad. Un perro gordo, un gato gordo puede estar sufriendo de hipertensión y eso es silencioso. Bien. Repaso en la presión Esto arterial. es la resistencia, es La viscosidad por la minuto discusión sobre área. corporal. Ahora que no, vamos a despejar aquí. No, podemos que el gasto cardíaco, el volumen sistólico por frecuencia cardíaca. La presión arterial viene siendo el gasto cardíaco por la multiplicado por la resistencia resistencia periférica. Aquí no hay ninguno abajo, sino que los dos son directos. Aquí los dos están arriba, todas las dos son directos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la presión arterial, si el gasto cardíaco aumenta, aumenta la presión arterial. Y eso es lo que pasa cuando hacemos ejercicio. Ustedes corren, ¿qué va a pasar con el corazón? Empieza a latir más fuerte. ¿Qué va a pasar con el gasto cardíaco? Aumenta. Es decir, que y ustedes se miden la presión haciendo ejercicio y la presión está por encima de 120. Va a estar por el 160, 180. Normal. O sea, no es que ustedes están haciendo ejercicio, se mide la tensión, ¿te veo hipertenso? No. Sino que al aumentar el gasto cardíaco por efecto del ejercicio, va a aumentar la presión arterial. Dice, entre los límites no mortales de la... Sí, ¿qué pasa? ¿Qué hace entonces el corazón para no hacer que la presión aumente tanto? Hace vasodilatación. Entonces ustedes se ponen rojito cuando están haciendo ejercicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va produciéndose un vasodilatación para compensar el efecto del aumento del gasto cardíaco y hace que no aumente tanto la presión arterial. Además de que... ¿Qué pasa con los viejitos? Los viejitos, como tienen problemas de resistencia, porque la arteria está endurecida, cualquier ejercicio hace que aumente la presión arterial. Yo está el viejito con una chamita de 20 años, ¿verdad? No puede no puede bajar la resistencia periférica. Pero le aumenta el gasto cardíaco. Le aumenta la presión arterial, porque la resistencia periférica no la puede bajar como cuando era joven. Entonces, un joven aumenta el gasto cardíaco, pero baja la resistencia. Entonces, no hay variación, o no hay tanta variación de la presión arterial. Puede con eso. Pero un viejito le aumenta el gasto cardíaco, no puede bajar la resistencia periférica, le va a aumentar la presión va a hacer que al final se reviente un vaso sanguíneo, una arteria, y el viejito quede ahí. Yo no sé, y no me ha pagado el condenado. Se murió antes de pagarme. Estamos viendo la relación que hay entre la resistencia y la presión arterial. Si la presión arterial está muy alta, hay que tender, los vasos sanguíneos tienden a abrirse para compensar el efecto de la presión. Pero si el vaso sanguíneo está muy viejo, no se puede abrir, no puede haber dilatación o tanta dilatación, la presión arterial va a aumentar. Esto es, el volumen de sangre está normal, gasto cardíaco normal, el vaso sanguíneo tiene una apertura normal, entonces la presión arterial está normal. Si aumenta el volumen de sangre, quiere decir que aumentó el gasto cardíaco, ¿verdad? Si el gasto cardíaco aumenta y el vaso sanguíneo no compensa, la presión arterial va a aumentar. En este caso, la presión arterial está normal, pero aumenta la resistencia periférica, la presión también va a subir. ¿Cuál es la forma de que la presión no suba? Si aumenta el gasto cardíaco aumenta, la forma de compensar el cuerpo es que disminuya la resistencia periférica. Eso también hay fármacos que hacen eso. Hay fármacos que se le ponen a la persona que está con el aumento de la tensión, se le pone un fármaco para que le aumente, disminuya la resistencia periférica, o sea, ya vasodilatación, y por tanto la presión le baja y la persona no se muera de un infarto ahí dentro. Eso es lo mismo que sucede con las bebidas energéticas. Las bebidas energéticas te producen aumento del gasto cardíaco porque aceleran el corazón. Entonces, pero producen vasodilatación. Porque hay alguna que te dan un copillo así en la el copillo puede ser. La presión arterial depende del gasto
gasto cardíaco depende de la resistencia periférica y depende, ¿de qué depende el gasto cardíaco? Depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. ¿De qué depende de la frecuencia cardíaca? Del nodo SA, ¿verdad? Que se acelera o se enlentece de acuerdo al sistema que lo afecta. Si es el simpático, lo acelera, si es el parasimpático, lo disminuye. Hormonas como la tiroxina o la adrenalina y la presencia de iones, la intoxicación por potasio, ¿no? Y el volumen sistólico depende, ¿de qué depende? De la precarga, que es un volumen, de la poscarga, que es la presión, y de la contractibilidad, que es una sustancia inotrópica, el inotropismo. Cualquiera de estos factores puede afectar el gasto cardíaco y por lo tanto al afectar el gasto cardíaco afecta la presión arterial. Y en otra parte de la ecuación está la resistencia periférica. ¿De qué depende la resistencia periférica? Del diámetro, ¿verdad?, de la arteria y de la longitud. Pero aquí estamos hablando del diámetro. El diámetro, entonces, tiene que ser sustancias que son vasoconstrictoras, sustancias que son vasodilatadoras. Entonces, dijimos básicamente que la vasoconstricción lo produce el simpático, ¿verdad? Y la vasodilatación lo produce cuando el simpático deja de actuar. Pero sin embargo, hay sustancias que también hacen el efecto, ese mismo efecto, que son sustancias vasodilatadoras. Por ejemplo, las sustancias que producen inflamación. Las sustancias que producen inflamación producen una vasodilatación local para que aumente el flujo de sangre y aumenta el edema. Por lo tanto, el edema es parte de la inflamación. La inflamación es rubor, dolor, color, son 5, or. No, son 4 or y otra cosa. Tumor. No, or no. Calor. Calor, tumor, rubor, ¿y qué otra cosa? Calor, dolor. Color, Rubor no es color. rubor de color. Rubor. Pulmón. Falta uno. Son 5. Y rubor. Bueno, me metí. O sea, son calor, dolor, color, tumor y rubor. Rubor es color. Rubor de color. Ah, entonces no sé. Ok, aquí ya la opción este Te ruborizas. Entonces unimos las dos ecuaciones. Las dos ecuaciones, en la ecuación de presión, tenemos que la presión arterial está controlada por el gasto cardíaco por un lado y por la resistencia periférica por el otro. El gasto cardíaco está producto de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico. La frecuencia cardíaca aumenta o baja y el volumen sistólico aumenta el volumen o aumenta la presión. La presión viene dada por La contractibilidad. Y la resistencia periférica, sobre todo la longitud y el área, en el caso del área, es vasoconstricción o vasodilatación. Entonces, cambia esto, se afecta la presión arterial. O yo puedo cambiar, si me va a aumentar, yo tengo que disminuirla y así no se afecta la presión. Bien, entonces el cuerpo está en un toma y dale ahí entre esas dos, entre el gasto cardíaco y la resistencia. Todo el día está en eso. A cada minuto el cuerpo está regulando qué tiene que aumentar, el gasto cardíaco ¿qué tiene que mover? El gasto cardíaco tiene que mover la resistencia periférica. Todo el día estamos en ese plan. Estemos durmiendo, estemos despiertos. Eso es inconsciente. Pero el cuerpo está todo el día en ese plan, regulando la presión. Si hay algún problema con la regulación de estos dos factores, aumenta la presión. Y entonces uno sufre de hipertensión o hiperpresión. Sufrimos de eso. No sé, entonces me medí, más bien tengo hipotensión. Tengo 60, 100. Mierda. Yo no sé por qué estoy ahora hipotenso. En cualquier momento estoy por ahí, me ven desmayado, ya saben que. Un agüita con coño. A menos que estuviera malo el aparato. Ok, entonces, como les dije, el cuerpo está todo el tiempo monitoreando todo eso. El cuerpo tiene unos sensores de presión que se llaman varoreceptores. Los varoreceptores, el varo como el barómetro, que es el que tiene unos relojes, relojes que están en la pared que tienen así temperatura, presión y hora. Aquí no se maneja tanto porque pero en otros países por bar, la presión es bar, no Ajá, se dice bar. por bar, exacto. Entonces, en otros países sí se maneja mucho la presión porque la presión puede ser indicador de que va a llover o no. Entonces está todo el tiempo esa gente pendiente de la presión atmosférica. En este caso es lo mismo, presión. Y los La humedad relativa.
Entonces estos Los tornados. Ah, los también. lugares, ¿no? Los tornados, huracanes. ¿Qué decía? Entonces estos varoreceptores están ubicados en algunas arterias importantes y controlan y están monitoreando todo el tiempo cuánta presión hay. Tenemos nuestros propios tensiómetros dentro del cuerpo. Entonces ellos están monitoreando cuánta tensión tiene la sangre o la presión, la tensión, la presión. Y entonces al alertar un cambio en la presión sanguínea, inmediatamente dispara mecanismos para regular que no sea ni tan alto ni sea ni tan bajo. ¿Y esos varoreceptores qué son? Son receptores. Acuérdense que habíamos hablado en la clase de nerviosos que los receptores son células que pueden ser células epiteliales o células nerviosas modificadas, neuronas modificadas. En este caso no sé qué son, debe ser neuronas. Los vasoreceptores en la base de la profesora Ella habló. corporales propiamente, Ajá. nos hablaron que estaban en el tejido muscular del imperio óptico. Ahí están los vasoreceptores. Ahí hay una foto. Ok. Entonces el cuerpo está todo el tiempo luchando porque la presión sanguínea se mantenga. Una homeostasis de la presión sanguínea. Si la presión sanguínea cambia, inmediatamente dispara unos mecanismos para controlarlo. Esos mecanismos son de tres tipos. Un mecanismo de largo plazo, de corto plazo, voy a decir corto. Vamos a corregir adelante. Mecanismo de corto plazo, mecanismo de mediano plazo y mecanismo de largo plazo. Los mecanismos de corto plazo son que inmediatamente el sistema nervioso simpático controla la resistencia periférica. Entonces, inmediatamente, o sea, le manda señales a los vasos sanguíneos y tienen que dilatarse. Y los vasos sanguíneos se dilatan y la presión cae. O si la presión cae, inmediatamente el sistema simpático le dice a los vasos sanguíneos que tienen que contraerse, aumenta la resistencia periférica y la presión sube. Entonces, eso es un mecanismo inmediato. Y ustedes están todo el tiempo, ustedes lo que están aquí sentados, los vasos sanguíneos están en ese plan. Están aumentando o disminuyendo la resistencia, dependiendo de su actividad muscular, dependiendo de la temperatura corporal, porque eso también tiene el sistema termorregulación, como vamos a ver. Entonces, el vaso sanguíneo está todo el tiempo contrayéndose y controlando la presión y la temperatura. A mediano plazo son sustancias que son hormonales que controlan algunos factores que pueden regular la presión, como por ejemplo el volumen de sangre. El volumen de sangre no se cambia inmediatamente, ¿no? Tiene que filtrarse el plasma por el riñón y el riñón va a expulsar la orina, pero esa función del riñón tiene dos mecanismos, una a mediano plazo y una a largo plazo. A largo plazo es que el riñón funciona a largo plazo y entonces va a controlar la cantidad de líquido que tiene la sangre y por lo tanto su viscosidad y por lo tanto la bulimia. Entonces, por lo tanto, uno de los órganos más importantes para controlar la presión arterial es el riñón. Son los vasos sanguíneos a corto plazo y el riñón a largo plazo. Vamos a ver en renal cómo el riñón hace eso. Por ejemplo, hormonas como la tiroxina también tienen efectos sobre la tensión arterial. Por eso es que diga, no, tengo problema de tiroides, hipotiroidismo o hipertiroidismo, tiene problemas de tensión. ¿Qué más? Bien, esta lámina también la vimos por allá antes, ¿verdad? Quiere decir que en este caso la presión sanguínea es controlada por unos receptores. Estos receptores llegan por vía aferente al sistema nervioso central y el sistema nervioso central por vía eferente produce una respuesta en las neuronas motoras que controlan los receptores de los vasos sanguíneos, que dijimos que hay unos que son simpáticos adrenérgicos y hay otros que son simpáticos polinérgicos. Profe, ¿qué función le explican la textura? Si no se puede estirpar. Es como estirpar el cráneo, no se puede estirpar. Se puede estirpar. Se puede estirpar el vaso, pero la tiroides no. Ahora que está diciendo su compañero Ramón, que están los vasoreceptores, esta es la aorta, y aquí están ubicados esos vasoreceptores, y otros están cerca de la carótida.
Entonces aquí estos varoreceptores, lo que quiere decir esta foto aquí, que los varoreceptores tienen nervios aferentes y la eferencia viene por receptores simpáticos. ¿Hacia dónde van esos receptores? Hacia los vasos sanguíneos, sobre todo en plaque. Esto es el efecto del simpático. Ya dijimos que el simpático, la excitación de la neurona simpática hace que se contraiga, hace vasoconstricción, y la poca excitación de la neurona simpática es lo que produce dilatación. No es que el simpático produce vasoconstricción y el parasimpático produce dilatación, no. El parasimpático no tiene efecto sobre los vasos sanguíneos, solamente el simpático. El efecto del simpático, si el simpático aumenta, hay vasoconstricción. Si el simpático disminuye, hay vasodilatación. Está en ese plan. Porque es elástico, no necesita un estímulo, sino que es elástico. Sí, bueno, la tensión de la pared hace que la presión de la sangre hace que la pared se abra. No necesita un estímulo, es un contacto. Estas son algunas sustancias que pueden provocar aumento de la tensión o la presión. Hay unas sustancias que son hipertensoras, quiere decir que son sustancias que aumentan la presión arterial, bien sea porque aumenta el gasto cardíaco o porque aumenta la resistencia, y sustancias que hacen lo contrario, que bajan la presión arterial y se llaman hipotensoras, que es lo que le ponen a la gente cuando tienen un ataque de hipertensión. Le tienen que poner una sustancia que son hipotensoras. Generalmente esas sustancias hipotensoras son vasodilatadoras. O sea, actúan sobre la sinapsis. Entonces las sustancias hipertensoras son aquellas las que afectan, aumentan la presión arterial. Tenemos todas las que son catecolamina, adrenalina, etc. Noradrenalina, el sistema renina de angiotensina aldosterona, que la vamos a ver en el renal, y la vasopersina, que es una sustancia, una hormona que se produce en el cerebro. Hipotensores son las prostaglandinas, que se produce en el riñón también, y una hormona que produce el corazón. El corazón, aparte de hacer todo lo que hace, también produce una sustancia que controla el riñón, que se llama el péptido natriurético o factor natriurético auricular. Usted lo vamos a explicar más en riñón, pero la única forma que controla, el riñón la presión es bajando la cantidad de sangre. Entonces, el volumen de sangre, si yo le bajo el volumen de sangre, voy a bajar la presión porque ya no hay tanta sangre. Entonces, ¿qué hace el control? Cuando hay aumento de la presión o baja de la presión, el riñón controla la pérdida de líquido. Si hay baja presión, el riñón se frena para que el líquido aumente y la presión aumente. Si hay demasiada presión, el riñón empieza a orinar, empieza a bajar para que la presión, el líquido baje, y al bajar el líquido también baja el gasto cardíaco, y al bajar el gasto cardíaco baja la presión, se le baja la precarga. Por eso también las pastillas que le dan a los viejitos para que se controle la presión tienen diuréticos. Entonces, ustedes van a la farmacia, ¿no? Yo quiero comprarle la medicina de la tensión a la abuelita. La quiere con diurético o sin diurético. Entonces, claro, eso lo decide el cardiólogo. ¿Pero por qué tienen diurético? Porque parte del control de la presión arterial tiene que ver con que le baje la volemia, o sea, que baje la cantidad de sangre, y eso es por producto, tiene que ser mediante la expulsión de agua por el riñón. Le ponen diurético. Bueno, esto lo aplicamos mejor en el riñón. Renal. Estas son sustancias antihipertensivas, aunque usted no lo crea, porque aquí no se pone, ¿verdad? Aquí el perro llega enfermo, bueno, vamos a ponerle un calmatico ahí fuera y el perro se murió en la casa. Entonces, en otros países, como si ustedes van a trabajar en Estados Unidos, en pequeños animales, Países del primer y segundo mundo. van a estar, los pacientes caninos y felinos se atienden como personas. Se le hacen todas las pruebas cardíacas igual que una persona, se le ponen todas estas electrocardiogramas, medir la presión y tal, y si el perro tiene problemas de presión, se le pone antihipertensivo. Se tiene que estar todo el tiempo medicando al perro para controlar la presión, o al caballo. Yo tuve una perra que sufría de la presión y tenía azúcar.
y tiene que medicarlo. ¿Salió más barato comprando otro perro? Venga, muchachos, que la tiren a partida. Pero partida no. Entonces, al medidor del tensiómetro, no sé, su nombre médico es esfingomanómetro, porque mide la presión en milímetros de mercurio, pero ahora es aneroide, ya no es mercurio sino aire. ¿Qué es la presión arterial sistólica? Esta es la respuesta, ¿verdad? Y la presión diastólica, la que La después en la... ya. ¿De qué depende la presión diastólica? De lo que la arteria puede aumentar la presión dentro de la arteria, ¿verdad? La arteria, dentro de la pared de la arteria, la presión que ejerce la pared sobre la sangre es la presión La diastólica. energía que acumuló La energía que acumula exactamente. Porque ya el corazón está en diástole, entonces el corazón no afecta ahí. Ahí lo que energía es la en la pared. En cambio, la presión sistólica sí depende entonces del corazón. Depende entonces del volumen sistólico y de la poscarga, de la precarga y la poscarga, de la bulimia, y en este caso de la elasticidad de las arterias. Si eso es así, ¿cuáles factores pueden modificar la presión arterial? O sea, hay factores fisiológicos, o el cuerpo tiene que adaptar fisiológicamente a la presión cuando tienen algunos fenómenos fisiológicos. Por ejemplo, a medida que pasa con la presión, a medida que va pasando la edad, o cuando hay un cambio de posición de postura de acostado a parado. ¿Qué pasa cuando uno está durmiendo o está despierto, que es la vigilia, el ejercicio, el embarazo o las emociones? Esto es el efecto de la edad. A medida que aumenta la edad, la pared no puede acumular energía, sino que la energía se queda en la sangre. Entonces, si la energía se queda en la sangre, aumenta la presión de la sangre. Es lo que hace entonces que la presión sistólica aumente con la edad, porque es la que depende del corazón. El efecto postural se llama efecto ortoestático, y es cuando la persona se para. Si la persona se para de pronto, la sangre hay un aumento de la presión por la postura, ¿verdad? De las venas. Las venas le cuesta más subir la sangre. Entonces, quien tiene el corazón tiene que aumentar rápidamente el gasto cardíaco y hace que baje el simpático y el parasimpático con respecto a la función cardíaca. Si la persona se acuesta o se para. Si la persona se para, va a disminuir el gasto cardíaco, porque entonces le llega menos sangre al corazón. Hay menos precarga. Bueno. El parasimpático baja la presión arterial. El ejercicio hace que aumente la frecuencia cardíaca, porque el músculo requiere más oxígeno, y por lo tanto, para que le llegue más oxígeno tiene que aumentar la frecuencia cardíaca. Al aumentar la frecuencia cardíaca aumenta el gasto cardíaco, y al aumentar el gasto cardíaco aumenta la presión. Por tanto, las arterias tienen que compensar ese aumento del gasto cardíaco disminuyendo la resistencia. ¿Esto qué era? No me acuerdo qué. Ya lo del ejercicio y que se dilataron los vasos sanguíneos. El embarazo. Fíjense que cómo ocurre a medida que avanza el embarazo. ¿Qué pasa con la presión sistólica? Baja un pelo, pero no baja tanto, a diferencia de la presión diastólica. La presión diastólica sí me baja a la mujer embarazada. O sea, la mujer embarazada, el problema que puede tener es de hipotensión. Pero es hipotensión diastólica. ¿La diastólica de qué depende? Más que todo depende del vaso sanguíneo, de la resistencia periférica. O sea, que los vasos sanguíneos están dilatados.
Y esto hace que, ¿para qué? Para que le llegue más sangre a la placenta, al feto. Entonces hay menos resistencia periférica y por lo tanto la presión diastólica le baja. Ese es un problema que tiene el embarazo, le disminuye la presión, pero la presión diastólica. La catecolamina produce aumento del gasto cardíaco. Entonces, cuando ustedes tienen una emoción fuerte, que le aumente la adrenalina por la emoción, se asustan, el novio viene, ¿verdad? La ira. Como sabe que está ahí, hable con el novio, entonces está emocionada, entonces le sube la frecuencia cardíaca, y esto hace que le suba la tensión en ese momento. El pulso. ¿Qué es el pulso? El pulso es un signo de función vascular, ya que la presión del corazón se va transmitiendo por todo el vaso sanguíneo, como vimos en la lámina de que había una máxima y mínima, ¿verdad? Esas arterias van siguiendo la presión del corazón, va subiendo y va bajando. Llega un momento que ya no se siente casi. Eso quiere decir que el pulso es más fuerte en la arteria que esté más cerca del corazón y es más débil a medida que la arteria se aleja del corazón. Entonces hay un sitio donde tomar pulso donde el pulso es muy fuerte y hay otros sitios donde el pulso es débil. Entonces, lo que hace el pulso, es ustedes al presionar la arteria están provocando un flujo turbulento. Y ese flujo turbulento es el que se van sintiendo ahí cuando ustedes se sienten. Como que palpita. Al aumentar la presión por el corazón, le aumentan la. Entonces, el pulso es un signo de función vascular que tiene que ver con la circulación de la sangre y por lo tanto es un signo vital. O sea, cuando tienen signos vitales, que no llegó sin signos vitales, que es el primer signo vital que le miden, el pulso. Porque el pulso entonces es un indicador de la función vascular, como el corazón, la presión está llegando hasta la arteria donde se mide el pulso. El perro se mide en la femoral, aquí. Y ese pulso coincide como un producto de la presión sistólica y diastólica, tiene que ver con la frecuencia cardíaca. Pero por eso podemos medir la frecuencia cardíaca con el pulso.